Bienvenidos a su programa Ministerio Médico, un programa diseñado pensando en su salud. En el día de hoy vamos a continuar la serie de temas que venimos tratando acerca de la diabetes. El día de hoy vamos a tratar el episodio número 3 acerca de la diabetes y vamos a mirar lo importante de la insulina, la diabetes y la insulina. Algunas de las cosas que vamos a tratar hoy las hemos tratado en otros episodios, pero debemos repetirlas para que podamos grabar realmente lo que significa esto. Entonces vamos a mirar acá en la diapositiva cómo el páncreas es el órgano que hace que se produzca la insulina. De manera que si tenemos un páncreas dañado, no vamos a tener insulina y aparte de eso vamos a tener carencia de otras hormonas que intervienen en el metabolismo de otros alimentos o nutrientes. Entonces vamos a mirar algo interesante. Vamos a mirar cómo aquí en el páncreas tiene unas clases de células llamadas las células beta, como ya explicamos, que son las productoras de insulina, y las células alfa, productoras de glucagón. Dijimos que el glucagón se encarga de cuando hay un déficit de azúcar en la sangre, va al hígado y extrae del hígado glucosa o azúcar, la lleva a la sangre para que el nivel de glucosa aumente. Se nos sigue diciendo en la siguiente diapositiva, acá podemos mirar el páncreas nuevamente y podemos ver unos punticos azules que hay allí, se llaman los islotes de Langerhans. Esos son un cúmulo de células que son las que producen la insulina. De manera que cuando en los islotes de Langerhans están dañados, es cuando empieza a haber una deficiencia de insulina por causa de este daño a nivel celular de estos islotes. Vamos a continuar mirando la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el cúmulo de células, los islotes, y ellos son los encargados de que nosotros podamos metabolizar el azúcar o glucosa. Quiere decir que el diabético tiene un problema específico ahí, en estas células. Así que cuando iniciamos un tratamiento, lo que tenemos que mirar es cómo tratamos que este tipo de células se vayan regenerando, que este tipo de células empiecen a reconstruirse. Nuestro cuerpo y cada órgano de nuestro cuerpo tiene algo bien interesante, y es que Dios colocó ahí la capacidad de que cada célula se pueda regenerar, de que cada tejido de nuestro cuerpo se pueda regenerar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si hay un tejido de nuestro cuerpo, si hay un órgano de nuestro cuerpo que está fallando, lo que debemos hacer nosotros es suministrarle a ese órgano la nutrición adecuada, crearle el ambiente propicio para que él pueda empezar un proceso de restauración, de regeneración, de restauración. Si yo trato ese órgano de mi cuerpo de una manera sabia, suministrándole, creándole el ambiente necesario para que él pueda cumplir la función que Dios colocó dentro de él para regenerarse y reconstruirse, entonces se puede hacer el trabajo. Normalmente la ciencia lo que dice es que la diabetes no tiene cura. Sin embargo, hemos descubierto que es algo que no es real. Si una persona decide que quiere que ese órgano se restaure por medio de los buenos hábitos de alimentación, sin duda alguna lo va a conseguir. Vamos a continuar mirando acá algo interesante. ¿Qué es la insulina? Se nos dice que es una hormona producida por el páncreas, como ya dijimos anteriormente, encargada de regular el nivel de glucosa o azúcar en la corriente sanguínea. Después de una comida, los carbohidratos pasan a través del hígado. Escuchen esto, pasan a través del hígado, que almacena parte de ellos para su uso posterior y libera otra parte a la corriente sanguínea. Vean qué bonito esto, cómo nuestro sistema trabaja de una manera tan coordinada. Cuando nosotros ingerimos una comida que contiene carbohidratos o azúcares, entonces lo que hace es que pasan a través del hígado, el hígado toma una parte de esos carbohidratos, de esos azúcares, y los almacena en un tipo de azúcar llamado glucógeno, que es conocido como energía. Lo almacena ahí. Y otra parte la deja salir para la corriente sanguínea, para que no me falte azúcar en la sangre.
Hay algo interesante que le pasa a las personas diabéticas. Hay un tipo de azúcar que es azúcar causado por estrés. ¿Qué pasa con el diabético? Si una persona diabética está sometida a altas tensiones, a un estrés constante, entonces el estrés hace algo. El estrés hace que haya más secreción de glucógeno o de azúcar en la sangre por parte del hígado. ¿Por qué? Porque una persona que está estresada normalmente vive corriendo de un lado para otro, a toda, vive angustiado, trata de hacer las cosas rápido, y esa información el cerebro la identifica como que necesita más energía, de manera que lo que hace es que el hígado empieza a secretar, a enviar más azúcar a la sangre. Entonces por eso, en el caso de algunos diabéticos, cuando se estresan, los niveles de azúcar de una vez se elevan. ¿Por qué? Porque el hígado deja salir más azúcar, más abundante de azúcar. Así que tiene por un lado la diabetes, que no tiene insulina para poder metabolizar el azúcar que ya tiene en su sangre. Y por causa del estrés, el hígado le envía todavía más azúcar, de manera que se acaba de llenar de azúcar. Hay que tener cuidado con este tipo de reacciones. Por eso es importante que la persona que tiene diabetes, sea tipo 1, tipo 2, no, sin importar cuál sea, controlar los niveles de estrés. Porque a más estrés, más niveles altos de azúcar. Vamos a mirar esta gráfica. Esta gráfica es bien importante. Si logramos entender esto, vamos a mirar cuál es el problema real de la diabetes. Cuando el azúcar aumenta en la sangre, escuchen esto, el páncreas genera insulina que promueve la absorción de glucosa o azúcar por los tejidos del organismo. Entonces, un tejido es un cúmulo de miles de células. Aquí podemos ver una célula. Ahí en su interior vemos la mitocondria, el aparato de Golgi, bueno, ahí está todo. Y podemos ver que la célula tiene algo que se llama un receptor. Un receptor, ahí podemos ver la parte roja de la célula y podemos ver unos punticos blancos. Eso es el azúcar, esos punticos blancos son el azúcar. Cuando esos punticos blancos, que son el azúcar o glucosa que nosotros ingerimos en los alimentos, o también llamados carbohidratos, penetran a la célula, lo que hace es que ese azúcar me produce la energía para que yo pueda quemarla en el trabajo que hago diario, ya sea el ejercicio, ya sea caminando, ya sea en mis funciones diarias, ¿no? Donde necesito energía. Cuando no, si no entra azúcar ahí, entonces mi célula no va a poder tener energía para poder realizar esos trabajos de manera adecuada. Es decir, que por eso de pronto el diabético amanece sin energía, porque no penetra azúcar a la célula. Vamos a continuar mirando la siguiente gráfica. Se nos dice algo bien interesante acá. Vamos a apuntar bien esta gráfica para que podamos entender de manera interesante esto. Ahí volvemos a encontrar la célula. Y podemos ver la parte moradita o fucsia. Esto es la glucosa, que necesita penetrar dentro de la célula para suministrar a mi célula la energía necesaria para tener energía y luego poder quemar esa energía a través del trabajo que yo realizo a diario. Pero para que esa glucosa o azúcar pueda penetrar mi célula, necesita la partecita amarilla que vemos en la gráfica, que es la insulina. Podríamos decir que la insulina es como la llavecita del candado que permite que la glucosa pueda penetrar. Entonces, ¿qué pasa con el diabético? Que no tiene la parte amarilla, que es la insulina. Entonces la glucosa no penetra la célula para suministrarme la energía, sino que la glucosa o azúcar se queda en la sangre. Por eso entonces cuando tomamos la muestra en ayunas y nos aparecen 200, en 150, en 300, 400, algunas personas han llegado a tener hasta en 500 o más. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que mi cuerpo en ese momento, o que mi páncreas no está produciendo prácticamente nada de insulina, porque la glucosa no está penetrando dentro de la célula para poder suministrarme la energía necesaria para ser metabolizado ese azúcar o quemado. Se nos sigue diciendo, vamos a mirar acá en la siguiente diapositiva algo interesante para que podamos entenderlo aún más. Aquí podemos ver en la gráfica algo interesante. Podemos ver en la parte de arriba que se nos dice que esto es una célula normal. Muestra una importante cantidad de receptores para la insulina. Noten que ahí en la célula hay una cantidad de receptores.
una cantidad de receptores. La parte rojita es la glucosa, los punticos rojos. Y la parte azul es la insulina. Noten cómo la insulina está ahí en el receptor para que la molécula de glucosa pueda penetrar en la célula. De manera que podemos ver que dentro de la célula hay bastantes punticos rojos, que son la glucosa. ¿Por qué? Porque hay suficiente insulina en los receptores que abren la entrada para que la glucosa pueda penetrar dentro de la célula. Pero en la otra célula, en la otra gráfica, podemos ver cómo aquí encontramos una célula resistente a la insulina. ¿Qué es una célula resistente a la insulina? Podemos mirar una muestra de disminución importante de los receptores para la insulina. Entonces podemos ver nuevamente ahí en esa célula que en comparación con la célula normal, que tiene sus receptores normales para que pueda penetrar la glucosa o azúcar dentro de la célula y proporcionarme la energía, en esta otra gráfica vemos una célula que es resistente. Este es el tipo de persona que se le llama insulinodependiente, es decir, que tiene que aplicársele la insulina porque no tiene. Entonces podemos ver que aquí los punticos azules, que son la insulina, no están en los receptores. Hay uno que otro, ¿ve? Acá podemos encontrar solamente dos punticos azules en los receptores, y como no hay insulina ahí en los receptores, que son los que dan el paso para que penetre la glucosa, simplemente entonces el azúcar se queda fuera de la célula en la sangre y no puede penetrar para suministrarme la energía. En la gráfica anterior podemos ver cómo dentro de la célula hay cantidades de punticos rojos que son la glucosa que me suministra a mí la energía. Pero en la otra célula, en la que no hay suficiente insulina, miren que solamente hay 3 punticos de glucosa, es decir, no puede penetrar el azúcar dentro de la célula. Por esa razón es que la persona con diabetes entonces mantiene desalentada, mantiene sin ánimo, sin fuerza, sin energía. ¿Por qué? Porque el azúcar no está penetrando la célula, el azúcar se está quedando en la sangre, entonces me está intoxicando. Es por eso que una persona diabética se corta y su herida tarda mucho en sanar. ¿Por qué? Porque el azúcar está envenenada, la sangre, perdón, está envenenada con mucho azúcar. Está envenenada con mucho azúcar. Así que por el exceso de azúcar, entonces la herida, los tejidos no se cierran fácilmente.